comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a poder administrar de mejor manera los recursos que Dios ha puesto en tus manos para que tengas para las necesidades, para los deseos de tu familia, pero también que puedas extenderte de tal forma que pueda ser de bendición a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida. Estamos iniciando una serie en la cual esperamos que pueda valer la pena cada minuto que decidas invertir en estar junto con nosotros para que puedas trascender en tus finanzas y utilizar de mejor forma el dinero. Pero antes de dar ya inicio a este primer episodio de esta nueva serie que estamos recién iniciando, le doy paso para que pueda saludar mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar en esta nueva serie de Trascendencia Financiera. Una de las cosas que a nosotros nos encanta de Trascendencia Financiera a veces es que nos vamos muy específicos en temas de como inversiones, en criptomonedas, en Bitcoin, pero cada cierto tiempo nos encanta regresar al concepto básico. Correcto. A lo que es el concepto de cómo manejar nuestras finanzas y empezando con el tema de qué es finanzas personales. Es por esto que, y muchas cosas más, como dirían en las series, vamos a platicar de una nueva serie donde vamos a hablar de los conceptos más básicos de las finanzas. Esto es lo que hemos llamado Finanzas Personales 101. Como saben, 101 es como el concepto de lo básico, donde vamos a hablar de 3 episodios, que son los ingresos, que son los gastos o costo y gasto, y que es lo que llamamos la riqueza. Hoy vamos a empezar con los conceptos, aunque sean básicos, pero muy relevantes y importantes. Recuérdense que cuando César hace la introducción, estamos platicando de cómo generar ingresos adicionales para darle una mano a esas personas, a esa persona amiga que podemos nosotros compartir el tema de la abundancia, el tema del agradecimiento. Y hoy vamos a hablar de cómo generar ingresos adicionales, aparte de cómo son los ingresos en general. Así que si ustedes están interesados en conocer qué son los ingresos, cómo funcionan, cómo puedo tener más, pues este es su episodio. Así que bienvenidos. Así es, cuando hablamos de finanzas personales 101, como bien lo decía Mario, usualmente pensamos ingresos, gastos y la diferencia, ya sea que sea positiva o que sea negativa. En este caso vamos a hablar, como bien lo mencionó Mario, sobre los ingresos, vamos a hablar sobre los gastos y este tercero va a ser interesante porque vamos a hablar sobre qué es la riqueza. A veces pensamos que sabemos que riqueza es solo tener mucho dinero. Es tener 1 millón de amigos o como dirían. Cabal, 1 millón de amigos, $1 millón, $1 millón de yates, 1 millón de lo que sea. Lo vamos a discutir para ver que muchas veces tenemos más riqueza de la que a veces creemos que tenemos. Pero bueno, hoy vamos a arrancar conversando sobre el tema de los ingresos, en el cual, como siempre, vamos a arrancar con una definición y luego vamos a ver la importancia de los ingresos. Yo sé que usted puede decir, sí, es obvio que necesito ingresos, pero hay veces que no lo tenemos tan claro todas las cosas a las cuales nosotros deberíamos procurar hacer de poder tener la mayor cantidad de ingresos posibles para ver cómo los vamos a colocar y distribuir. ¿Y qué significa tener una cantidad superior de ingresos? ¿O qué significa, o cuál es tu punto donde tu vida estaría completa? ¿Cuál es ese número de ingresos que deberías de tener? De una forma, ahora me van a entrar un poquito de contenido, ¿sí? De forma activa o pasiva. Incluso podríamos pensar, sí, pero obvio, todos queremos ganar más, todos queremos tener más. ¿Pero para qué? No solo para qué, sino le vamos a dar ideas. Le vamos a decir, por ejemplo, como ya lo mencionó Mario, vamos a hablar que hay ingresos activos, hay ingresos pasivos, hay ingresos de capital, hay ingresos residuales, ingresos por transferencias, ingresos por negocios, ingresos de economía colaborativa, de innovación y tecnología, educación. Ya, no te adelantes. Entonces, pero es que sí era importante porque a una persona sí van a hablar muy parvulitos uno. Pues bueno, ya le dimos alguna idea de que a veces el parvulitos uno es un poquito más complejo de lo que a veces nos hemos tomado el tiempo de
de profundizar. Así que, ¿qué te parece, Mario, si arrancamos ahora sí con la definición de qué realmente son los ingresos? Ingresos, y no es ingreso a la puerta, sino que es ingresos financieros. Estamos hablando que son todas las entradas de dinero que una persona recibe de diferentes fuentes y que provienen de una actividad económica que genere dicho dinero. Económica lícita, vamos a poner también, porque hay otro tipo de ingresos. Pero eso son ingresos. Es ingreso, no lícito, pero Aquí es nos ingreso. vamos a delimitar a los lícitos. Sí. Bueno, yo les diría una cosa importante con este concepto que es importante es, nosotros tenemos que estar tomando en cuenta de que los ingresos habla de diferentes fuentes. Y cuando hablamos en temas de finanzas y en temas de inversiones, hablamos de la diversificación. Hoy vamos a hablar no solo de la importancia, sino de algunos tipos. Y lo importante que les dejaría de primera entrega y primera tarea del episodio es, cuando estén escuchando sobre los diferentes tipos de ingresos, ¿cuál sería un ingreso que a ustedes les gustaría explorar en la próxima semana para poder diversificar sus fuentes de ingreso o de dinero, que genere dinero? Y otra cosa importante, recuerden cuando hablamos de las, y tal vez complementaría esta definición, es que dentro del modelo de generación de dinero existen algunos que son recurrentes y puntuales. Y ahí es donde nosotros vamos a poder también comprender de que el éxito es una mezcla de esa diversificación que hablamos, esa mezcla que existe entre los ingresos recurrentes, que son los que le generan a uno estabilidad, piense su cheque si está trabajando, y los puntuales, cuando hacemos un proyecto y nos viene un ingreso no todo, que no viene todos los meses, sino que viene por alguna situación puntual. Yo creo que hoy día vas a tener que cambiar. Ya no recibimos cheques. Su transferencia, pues, porque si no, ya ni siquiera transferencia. Ahora son como que fueran solo transacciones digitales. Sí, ya de ver algún papel físico era re emocionante cuando recibía uno su cheque y hasta iba a hacer cola a los bancos para ir a cambiarlo, para tener sus recursos. Bueno, hoy día transferencia directo a tu cuenta y muchas veces nosotros también esos recursos los pagamos y los llevamos de forma digital. Pero bueno, como les mencionaba, hoy estamos, o les mencionaba Mario específicamente, estamos viendo conceptos que pueden resultar relativamente sencillos, pero es importante establecer por qué deberíamos tener ingresos o por qué deberíamos buscar ingresos adicionales o, como lo bien mencionaba Mario, de diversificarlos o ampliarlos, que ya vamos a entrar ese un tema de ligera discusión. Recientemente escuché a una persona y me hizo reflexionar. Es más, lo voy a decir una vez, capaz que se me olvida en el resto del programa. Él decía, escucha esto, nosotros hemos conversado que lo ideal es tener varias fuentes de ingreso por si falla una, tener otra. Esta persona hizo otro punto muy diferente, el cual me llamó la atención y por eso lo comento ahora. Él decía, no tenga diferentes fuentes de ingreso. Tenga uno, genere de ese ingreso un capital que trabaje por usted en otras áreas. Es decir, vos no trabajar en 50 cosas para generar 50, trabaje en una, hágala bien y del recurso que le quede en su bolsillo, ese póngalo a trabajar en A, B, C o D. Interesante. Te digo, me gustó. O sea, es otro punto de vista que no lo había visto y me ha tenido ahí la cabeza pensando si hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Uno de los conceptos que quisiera solo complementar antes de que entremos a la importancia de los ingresos, César, es que uno de los temas más importantes también en los ingresos es que tiene que tener una relación, así como hablamos en las inversiones, que es un tema de retorno y riesgo. Yo creo que en los ingresos tenemos que estar claros que también existe un tema de riesgo, como que fuera inversión, pero más un tema de el esfuerzo realizado. ¿Qué significa esto? Existen muchas formas de poder generar ingresos. No crean que todos no lo sabemos y que todos somos millonarios y eso, pero sí existen múltiples formas en el momento que nosotros nos ponemos a pensar creativamente. Pero una de las variables que tenemos que tomar en cuenta, y esto te lo digo porque en tu caso, igual que en el mío, César, hemos hecho este análisis en varias de las iniciativas que hemos trabajado juntos, es qué tanto esfuerzo requiero para generar una unidad de ingreso. Ese esfuerzo, si se dan cuenta, podría ser quedarme en una organización trabajando, ser un emprendedor, invertir en reventa de productos. Pero la pregunta es, ¿ese esfuerzo justifica el ingreso
o nos enfocamos tanto en el concepto de esta iniciativa que no balanceamos ese proceso de ¿será que vale la pena? O sea, es básicamente el concepto que les recomendaría. Y está bien que nos salgamos ligeramente de las notas que teníamos elaboradas y creo que está tomando un rumbo muy interesante, Mario, porque yo creo que algo que solemos nosotros cuantificar mal cuando estamos hablando de ingresos es que lo asociamos con esfuerzo. Es decir, cuanto más esfuerzo haga, más debería yo ganar. Y no necesariamente es así. Hay personas, y lo digo con el absoluto respeto, tomando en cuenta que están trabajando en lugar de estar haciendo una actividad ilícita, que están construyendo a nivel de albañilería todo el día, y no puedo decirte que haya otra persona que se esfuerce más cargando sacos de cemento, moviendo hierro, excavando, haciendo mucho esfuerzo, que no necesariamente genera la cantidad de ingresos que podría generar otra persona con menos horas o con menos carga física de esfuerzo. Entonces yo sí creo que el tema de los ingresos, que es algo que creo que vale la pena verlo, no lo tenemos que ver en la relación del esfuerzo que se esté realizando, sino como vos lo pusiste también, como una unidad. ¿Cuánto te cuesta una unidad de trabajo para poder generar ese ingreso? Y te lo pongo de otra forma que lo acabas de mencionar. Muchas personas cuantifican que el mejor ingreso se basa en la cantidad de horas que le dedico. Pero nos hemos dado cuenta de que el éxito que tenemos es cómo nosotros, la hora que le dedicamos, maximizamos el potencial de ingresos que tenemos. Y esto nos genera uno de los temas más interesantes, que es: ¿será que los ingresos son mejores generados por trabajo físico, trabajo mental, trabajo digital? Y todos estos diferentes trabajos pueden tener un esfuerzo diferente y retorno o ingreso diferente. Entonces, hasta eso tenemos que empezar a cuantificar el contenido que tenemos, que es suficiente. Tenemos muchísimo contenido para variar, como se imaginarán, pero es que quiero que empiecen ustedes a pensar, si yo mi trabajo es físico ahorita, como hablabas del concepto de albañilería, que solo como paréntesis, también los jardineros puedo dar fe de que son de los que se esmeran muchísimo. Ellos se están doblando la espalda todo el tiempo. Cargando peso y en momentos sucios, igual que los señores albañiles. Entonces, ponele, voy a utilizar este ejemplo de un señor albañil, alguien que sea alguien muy bueno en su tema, pues obviamente su esfuerzo e ingreso está basado en las horas que le puede dedicar a la construcción. Pero ¿qué pasa si él decide hacer una escuela de albañilería y enseñar todo lo que son esas cosas que lo ha hecho diferente y bueno? Ahí ya no se basa en el concepto de su hora hombre física, sino que su hora hombre multiplicadora. Y ahí es donde empiezan modelos de ingresos interesantes, aunque sea un trabajo físico actualmente. Quiero contarte dos anécdotas rápidas en esta línea. Una, o tal vez la voy a unir. Recientemente vi una película, no sé si vos ya la viste, que se llama Million Miles Away, 1.000.000 de millas alejadas o a la distancia. Es una película buenísima. Si usted la puede ver, es limpia, es una muy buena película. Mírenlo. Está basada en una historia de la vida real. Y lo interesante es que están llegando migrantes mexicanos a hacer tarea de cosecha, ¿verdad? Una tarea dura, fuerte, sumamente difícil, con ingresos muy bajos, condiciones... Bueno, todo lo que usted ya sabe que van normalmente nuestros hermanos latinoamericanos a hacer ese tipo de trabajos a tierras norteamericanas. El tema es que hay dos primos que están trabajando en la misma edad y haciendo lo posible para estudiar después de trabajar y tiene una trama bien interesante. Lo que quiero yo mencionarles es que estos dos primos toman dos caminos diferentes. Uno decide que va a invertir tiempo en estudiar, que se gradúa de la universidad, toma tiempo para sacarse una maestría, él tiene un sueño, no le voy a hacer el spoiler de la película, pero el otro primo continúa haciendo el mismo trabajo que estaba acostumbrado a hacer. Y los dos terminaron en dos situaciones muy diferentes. El primero tuvo que pagar un precio muy elevado porque tenía que trabajar para vivir y aparte tenía que estudiar. Pero eso le trajo en recompensa en una hora hombre más valiosa por el trabajo que estaba realizando. Entonces, es bien interesante la trama y no menoscaba uno del otro,
pero sí refleja, por ejemplo, y de esto le voy a decir a ver cómo reacciona Mario ahí con su sociedad, con su hermano, pero uno fácilmente podría decir, es que los médicos por 15 minutos todo lo que te cobran, o por media hora todo lo que cobran, y yo para ganar eso tendría que hacer A, B, C o D. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años pasaron estudiando los médicos? ¿Cuántas noches se desvelaron? ¿Cuánto recurso invirtieron para sacar la carrera? Y un largo etcétera que no se vio en su momento, pero posteriormente reflejó en un mejor ingreso cuando ya están ejerciendo. Te lo contesto con una anécdota. Esta es una broma, pero no es broma, pero es una situación de la vida real que sucedió y quiero que ustedes se imaginen en esta situación. Una persona, voy a suponer que hablemos de la planta de producción de gaseosas más grande de Guatemala y están produciendo miles de gaseosas. De repente, un problema severo con la empacadora. Uh-huh. Y paran la planta porque no logran componer la máquina que empaca todas estas botellas. Uh-huh. No logran conseguir a alguien que le solucione localmente, entonces tienen que llamar a una persona extranjera, vamos a decir que un alemán, una persona de descendencia alemana, para que viniera a hacer el proceso. Viene la persona alemana, entra a la planta, evalúa la máquina unos 15 minutos, agarra un martillo, le da 2 golpes en una tubería, 2 golpes a otra tubería y 2 golpes a la otra tubería y milagrosamente la máquina empieza a funcionar y no tiene ningún problema. Entonces vienen las personas y le dicen, bueno, muchísimas gracias, por favor nos pasa su factura y la factura son 10,000. Y le dicen, pero es que usted solo estuvo 15 minutos aquí. ¿Y cómo es que nos está cobrando 10,000? Es ridículo, o sea, por su tiempo no es lo que usted nos puede cobrar. Entonces él dijo, no, le voy a desglosar la factura. De los 10,000, 2 le estoy cobrando por los 15 minutos que vine. Y los otros 9,998 es para saber dónde dar los 6 golpes para que funcionara la máquina. Ya que sin esos 6 golpes, usted está perdiendo mil veces más de esos 10,000 por no tener los ingresos generados. Y por no saber dónde pegarle esos 6 golpes. 6 golpes, exactamente. Entonces, lo mismo pasa con los señores que estudiaron abogacía, los temas de abogados, temas de doctores, temas de ingenieros, personas especializadas, donde no es un tema de hora, es un tema de impacto. Y hacia eso se cambia el modelo de ingresos y de cobro o de ingresos para los profesionales. No es la cantidad de horas, es el impacto en la vida de las personas por lo que se cobra. Y así es como funciona lo de los doctores, por ejemplo. Incluso con lo que mencionaste, yo creo que, amigo, que usted contrata a un asesor o que usted contrate a una persona para que le dé una capacitación y demás, eso debería ser lo que usted debería buscar. Que el contenido, que el nivel de transformación, que los 6 golpes valgan la pena. Porque muchas veces es cuántas horas tiene y casi que algo que se puede solucionar en 15 minutos, querés que se quede el resto de los 45 minutos rellenándolo de cualquier cosa que no es valiosa. Bueno, eso es lo mismo que nos pasa en tu caso cuando estás asesorando personas o empresas con temas de finanzas personales y en mi caso cuando estoy asesorando empresas con temas de comercialización y temas de cultura. A mí no me gusta el cobro por hora, igual que a vos. Nosotros nos gusta un cobro por retorno, por impacto, por efectividad, por acompañamiento, y esa es la diferencia. O sea, yo no te estoy asignando las horas son menos importantes, no irrelevantes, pero menos importantes para poder definir el impacto que vas a tener en el negocio. Y si ese negocio, ese impacto vas a tener 10 veces de lo que tienes actualmente, ¿justifica o no justifica? Fíjate que me sucedió algo y enhorabuena que estamos hablando del tema de los ingresos. En cierta ocasión tomé la decisión porque yo no tomé la decisión. Una persona estuvo insistentemente pidiéndome que le ayudara a invertir en Bitcoin. Así, encima. Y la única forma que se me ocurrió para que dejara de insistir fue cobrarle. Y dije, voy a cobrar una cantidad que sea fácilmente que me diga que no, supuse. Al contrario, fue fácilmente sí, ¿verdad? Entonces, a la hora de sentarnos y verlo, mira, realmente lo que había que hacer en su momento eran 6 golpes. Como vos lo estabas mencionando, 6 golpes. Y después te digo, me entraba el asunto de, no estarás cobrando mucho por dar 6 golpes. Después me puse a pensar lo mismo que vos estás diciendo. ¿Y por qué le cuento mi historia? ¿Sí? Deja el retorno. Vos no sabes cuáles son los 6 golpes. En el caso, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ¿dónde lo compras? ¿Dónde es el mejor lugar donde te cobren la menor comisión? ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Cómo compras ese dispositivo? ¿Cómo lo configuras? O sea, cosas que yo las veo sencillas porque he pasado años
estudiando, aprendiendo para poder saber esos 6 golpes. Entonces me di cuenta que el valor agregado que le estás dando a las personas es valioso. Ahora, ¿por qué le digo este caso particular mío? Es porque usted tiene que encontrar dónde puede usted ofrecer esos 6 golpes que son lo que es importante para la persona que esté dispuesta a pagar para que usted genere esos ingresos. Se lo voy a poner así, vos no sabes qué tanto valoran los 6 golpes la otra persona. Y uno está pensando de que lo que tiene que cobrar es la hora hombre. Sí, 10 minutos. ¿Te recuerdas que cuando hablábamos del tema de cómo generar ingresos adicionales a través de productos digitales, uno de los temas del síndrome del impostor es que uno subvalora su propia hora hombre? Porque uno como que es obvio de que debería hacer eso a las personas. Vos lo ves muy fácil. Pero, tus 6 golpes lo ves con extrema facilidad. Pero no es así. Porque no es uno vende impacto, no vende la hora. Así es. Así debería ser. Así que usen esa frase para que ustedes puedan poder mercadearse mejor. Inclusive si usted todavía, porque estamos viendo, ya vamos a ver tipos de ingresos y todo, pero pregúntese, ¿dónde hay algo que usted lo ve muy fácil y la gente no lo ve? Su alrededor no lo ve. Y usted dice, sí, pero esto es bien sencillo para usted. Y eso tiene un valor muy grande para otras personas. Así es. Pero ¿qué tal si hablamos, ahora regresamos al tema de los ingresos y hablemos de la importancia, César, de los ingresos? De tener ingresos, sí. Así es. Una de las primeras cosas... Diría obvio, pero... Importante, crucial, y de eso vivís. Satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando que los ingresos nos permiten cubrir nuestras necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, atención médica. Ya vamos a hablar de una serie sobre eso. Sí. Sin ingresos suficientes, la calidad de vida y el bienestar general se ven seriamente afectados. Voy a hacer un paréntesis solo en esto. ¿Cuáles son las cosas que necesitas, que es necesidad, y qué cosas quieres o deseos? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos de que el tener casas, carros, sueldos, puntos es uno de los conceptos básicos. Pero si en algún momento de crisis estaríamos dispuestos a sacrificar, te das cuenta que muchas de las cosas que tienes en tu presupuesto son más gustos que necesidades. Y yo creo que en esto de necesidades básicas, y lo digo con mucho respeto, cuando hablamos un poco más de lo básico de las finanzas personales, tratamos de ser lo más respetuosos posibles para todas las personas que pueden estar pasando una situación compleja. Pero esto es muchas veces un lujo que muchas personas no tienen en sus ingresos. Poder alimentarse, tener una vivienda, tener educación, ya no digamos una atención médica. Entonces, cuando nosotros tenemos que generar unos recursos, esta es como la base fundamental. Si lo viéramos como que fuera la pirámide de Maslow, esta es la parte básica. Es decir, necesitamos comer, necesitamos un techo y necesitamos vestirnos. Son 3 cosas que nosotros fundamentalmente necesitamos. ¿Por qué hablamos de esto de los ingresos? Es porque es algo que nosotros a veces podemos darlo por sentado y no sabemos cuando falten los ingresos si podrían afectarnos en estas necesidades básicas, y ahí es donde ya vamos a verlo, paso de una vez. Otra de las importancias, llamemos fundamentales de tener ingresos, es que nos permite invertir y ahorrar. El invertir y ahorrar es fundamental. ¿Por qué? Porque si usted tiene ahorros, usted va a poder tener lo suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. Pero si usted no tiene ahorro y llegan a faltar los ingresos, literalmente el comer se vuelve un desafío. El poder tener un techo significa pagar la renta, se vuelve un desafío. Ya comenzamos a poner una exagerada presión sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro entorno, cuando nosotros no tenemos estos ingresos y aprovechamos. Uno de los beneficios importantes de los ingresos es tener ese residual para poder ahorrar y todavía así como 50 gradas todavía arriba para poder invertir. Porque si usted tiene un recurso, que es como iniciaba con esta frase que le escuché a esta persona, en la cual decía, bueno, yo genero un ingreso en base a mi actividad donde soy más productivo, pero pongo mi restante o mi diferencial a trabajar, lo pongo a invertir. Entonces, los ingresos son importantes. Hoy día le puedo decir, y usted sabe que aquí con Mario nos gusta mucho el tema de Bitcoin, pero yo lo que quisiera es generar muchos más ingresos para poder seguir invirtiendo en ese activo.
pero no puedo seguir invirtiendo en ese activo si no genero ingresos. Entonces, el generar ingresos se vuelve algo muy importante si yo quiero lograr mi objetivo, que es comprar un activo, en este caso financiero, pero usted puede hacer una casa, puede ser un viaje, puede ser lo que usted quiera. Pero para ello es el enfoque de cómo puedo conseguir o aumentar mi nivel de ingresos. Así es, así que estamos hablando de la satisfacción de necesidades básicas. Obviamente, uno de los que también podemos considerar como importante es la estabilidad y trascendencia financiera, como es el programa, que es tener suficientes ingresos para poder tener una seguridad del mantenimiento de nuestra calidad de vida con estos ingresos financieros. Esto permite que las personas o las empresas puedan planificar a largo plazo, se dejan soñar, gestionar deudas o enfrentar emergencias, como mencionaba César. Así que estas son dos de tres que estamos mencionando. Y creo que después del corte podemos seguir platicando algunas importancias adicionales. Así que vamos a mensajes importantes para usted. Recuerde, esté junto con nosotros. Más 502 59 19 05 42. Regresamos. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Así es, queremos que usted esté junto con nosotros en el APC, aprender, practicar y compartir, a manera de que usted no solo se engorde con el conocimiento, sino que usted también lo pueda extender a cualquier persona que usted crea que es algo que debería escuchar. Envíeselo, busque los podcasts de Trascendencia Financiera. Va a encontrar, no sé cuántos van, pero muchos más de 250 por mencionarle algo. Multiplíquelo por 1 hora 15 más o menos. Así que sí hay bastante que poder aprender al respecto. Así que le animamos, comparta Trascendencia Financiera en su plataforma favorita donde escucha música y ahí puede usted ayudarnos al hacer parte de Trascendencia Financiera con el APC. En esta oportunidad estamos iniciando la serie Finanzas Personales 101 y en esta ocasión, en el episodio número 1 que estamos hablando sobre los ingresos, básicamente una breve introducción de su relevancia y ahora platicando un poco de la importancia, en la cual hemos conversado sobre la importancia de la satisfacción de las necesidades básicas, tener estabilidad financiera, tener recursos para invertir y ahorrar. Y una que creo que no nos vamos a procurar no extendernos porque nos gusta a ambos, que es el tener recursos para poder crecer y desarrollarnos personalmente. Si usted quiere generar más ingresos, este es uno obligatorio, el que usted mismo pueda mejorar lo que usted ya hace para que otra vez su aporte pueda generarle más con el mismo o menor esfuerzo. Eso yo creo que es invertir en la mejor maquinaria de generación de ingresos, que sos mí mismo. Mí mismo. O sea, cómo le estás dando mejores herramientas a mí mismo para poder tener educación, competencias, habilidades, inclusive hasta temas de actividades recreativas y de satisfacción personal, para que esa maquinaria esté bien pulida y pueda generar más ingresos. Te voy a hacer un poco de catarsis. ¿Se vale hacer catarsis? Vale. Bueno, que te voy a hacer un poco de catarsis. Estoy muy agradecido con la oportunidad que he tenido de estar desarrollando una comunidad en la cual estamos compartiendo espacios para hacer un crecimiento sostenible de educación financiera integral. Entonces, es una suscripción con costo. Si usted quiere saber más información, finanzasintegrales.com. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Así como ingresan, salen un montón de personas. Y está bien, hay distintas razones por las que salgan. Pero el costo de lo que cuesta estar en la comunidad es el costo menor de lo que te cuesta Netflix. Entonces, mi pregunta es, ¿tomás una decisión de poderte salir tan rápido de Netflix? Depende un poquito de si hay alguna serie que me interese para poder verla, si no, no. Por eso te quedas. Lo usual es quedarte y lo menos usual es salirte. Pero cuando se trata de crecimiento personal, te pesa. O sea, es algo como que no digo todos, pero que llega a tender a pesar. ¿Y por qué debería estar? Y otra charla más, otro consejo más, otro no. No, mejor miro una serie de Netflix o de cualquier otro canal de streaming o lo demás. Pero digo, a veces nosotros no le damos la importancia que tiene para poder generar más ingresos. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Que si nosotros no invertimos en mí mismo no nos va a generar más ingresos. Y no le estoy diciendo específicamente de mi comunidad, de donde usted quiera hacer, invierta recursos para poder generar más recursos. Si no invierte en usted,
¿cómo va a venir su empresa o cómo van a venir más clientes si su capacidad no está incrementándose y los que están a su alrededor sí lo están haciendo? Es que ese es el gran inconveniente. No ¿Te recuerdas que hemos platicado de que el conocimiento en esta época es un bien perecedero? Y con inteligencia artificial, ¿qué tanto? Se aceleró mucho más. O sea, ahora se valoran más temas de habilidades blandas como criterio, como contexto, que temas como memoria. Que ya ahora uno tiene, apachando 2 botones, acceso a la base de datos más grande del mundo. Estás hablando que, por ejemplo, en el caso de un chat GPT, si el tema de los traductores prácticamente es llamemos un servicio que está a punto de ser obsoleto. Y así una serie de situaciones que comienzan a pensar si es algo en lo cual yo debería estar invirtiendo más tiempo en mi crecimiento personal o debería buscar algo. Inclusive te cuento rápido, me puse a jugar un rato ahí con ChatGPT porque mi hija está en un proceso de buscar qué carrera estudiar. Y comenzamos a decirle, bueno, ¿qué piensas de esta carrera? ¿Qué materias podría llevar? ¿Qué potencial tiene de generación de ingresos y demás? ¿Y sabes qué pregunta estoy incluyendo? Y le animo que usted lo haga también. ¿Qué posibilidades tiene esta carrera de ser obsoleta en el corto y mediano plazo por la inteligencia artificial? Y preguntando a la inteligencia artificial que te conteste. Y vieras cómo te contesta. Sí. ¿Y cómo te contesta? Esta sí y esta no, porque lo que es muy buena la inteligencia artificial es en el manejo de un montón de datos para poder generar más. Y mientras donde te dice dónde está el tema emocional, raciocinio, creatividad, no tiene tanto potencial o por lo menos tan acelerado. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? Hasta en el tema de dónde va usted a crecer es algo en lo que usted tiene que ponerle atención, más ahora con el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos con la siguiente. También tiene un impacto importante los ingresos en lo que es la función económica. ¿Qué significa la función económica? Es que si usted está generando ingresos, su vecino está generando ingresos, sus colegas están generando ingresos, eso en conjunto genera una economía buena para un país, para una sociedad. El dilema es cuando comienzan a no haber ingresos y entonces comienzo ya no gasto lo mismo porque tengo temor de no tener o no me alcanza, entonces las economías se comprimen. Y cuando se comprimen, todavía dificultan más aún el poder seguir adelante. Hay algo que es bien interesante. Nosotros, y se lo digo en función de ingresos, en base a este punto de función económica. Por ejemplo, Mario, te pongo este ejemplo. Hay 1 trillón de valor en los bienes raíces. Uh-huh. 1 trillón. Y viene un activo, pensemos Bitcoin, por decirte algo, que tiene 500 billones, que es la mitad. ¿Qué pasa si de repente Bitcoin llega a 1 trillón? Eso significa que se disminuiría la cantidad o el valor de los bienes raíces. Sé que es algo muy complejo, pero lo quiero poner en ese margen o ese paréntesis. Sí. ¿Uno le quita al otro o no? Sí y no. O sea, te voy a contestar porque sí y no. Te estoy tirando curva. Paréntesis, te estoy tirando una curva. A ver, suponiendo de que la cantidad de dinero, que ya sabemos que aunque deberíamos ser finita, realmente no necesariamente lo es, pero suponiendo que la cantidad de dinero es finita, los inversionistas que tienen fondos para invertir en temas de bienes raíces es una cantidad limitada de personas. Esa cantidad de fondos que tienen disponibles, si se está trasladando a Bitcoin, significa que no se está trasladando a otro lugar como lo que son bienes raíces. Entonces, aunque se limitaría la cantidad de dinero que se asigna a bienes raíces, no es el único factor que determinaría si los precios suben y bajan. Por eso te digo que sí y no, porque menos dinero ingresaría a bienes raíces, pero no es el único factor. Eso es curioso. En economía no es inversamente proporcional, porque pueden crecer ambas a la misma vez o exponenciarse a la misma vez. Lo que pasa es que nosotros pensamos que un dinero es finito. Por ejemplo, si usted no tenía un negocio y de repente pone un negocio en línea y comienzan a pagarle de fuera, usted generó recursos, entre comillas, de la nada. Y no le quitó a bienes raíces, no le quitó a Bitcoin, no le quitó a nada. Se generó un nuevo ingreso. Es decir, los ingresos circulantes de hoy no son los mismos ingresos circulantes de hace 10 años ni hace 20.
han crecido exponencialmente todos. Entonces, cuando es la función económica, lo que en teoría deberían buscar las autoridades es ver cómo fomentar que haya más comercio, cómo haya más emprendimientos, empresarialidad. Y no es que los empresarios son los culpables. Nosotros necesitaríamos que hubieran muchísimas más empresas, muchísimos más emprendimientos, porque genera trabajo, genera ingresos, genera oportunidades y hace de la función económica algo mucho mejor para todos, no solo para los que están generando, sino para toda la comunidad per se. Te lo pongo esto de una forma. ¿Dónde crecería mucho? Si compráramos bienes raíces con Bitcoin. Ahí está el ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir con otro de las importancias que tenemos nosotros, que es, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento. Curioso. Estás hablando de ingresos y tiene una repercusión en el endeudamiento, pero hay que ponerle ojo por qué. Esto es muy sencillo. Si nosotros estamos claros de que tenemos un alto nivel de ingresos, tenemos un alto nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque tengo los ingresos para soportar dichas deudas. Entonces, si nosotros tenemos, o mejor dicho, las instituciones financieras evalúan el ingreso para determinar esa capacidad de un individuo o persona de devolver dicho préstamo. Correcto. En pocas palabras, entre más ingresos, menos riesgo. Y te lo pongo, démosle giro individual y empresarial. Acabo de mencionar lo importante que es generar empresa, emprendimientos y demás para para mejorar la economía gracias a los ingresos que se producen. Pero si no tenés un capital de trabajo. No puedes avanzar Y el mucho. capital de trabajo, ¿quién te lo proporciona? Las instituciones financieras. ¿Y en base a qué te lo dan? A los ingresos que tengas disponibles. Eso es por eso que dice la frase que dinero llama dinero. Y dice, pero si yo pido préstamo es porque no tengo. Ojo, es que ese es un mal enfoque. Y entonces, ¿por qué le tengo que prestar si no tiene disponibilidad para pagármelo? O su riesgo es muy alto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que procurar? Tener una buena generación de ingresos que le permita tener a ese acceso de capital, que estamos hablando, esa capacidad de endeudamiento, para volver a un capital productivo que le pueda generar más. Una de las series que nosotros realizamos, pues ya fue hace un poquito de tiempo, César, fue el tema de finanzas para emprendedores. Sí. Que esa es otra de las cosas importantes. Queremos emprender, necesitamos los ingresos para poder cubrir. Y no le voy a entrar en detalle porque escuchen esa serie. Pero es temas de costo operativo, pagar a los colaboradores y planilla, invertir en maquinaria, en innovación, etc. Entonces, si quieres emprender, tienes que tener los ingresos para poder soportar dicho emprendimiento. Y solo añado algo con lo que estás diciendo. Muchas veces nosotros decimos, vamos a emprender. Sí, pero ¿cuánto tenés para sostener ese emprendimiento? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿6 meses? Te lo voy a contestar así para que tal vez todos lo llevemos a un nivel más sencillo. Suponiendo que tu emprendimiento tuviera 0 ingresos, ¿cuántos meses de operación son los que tú tendrías guardado para sobrevivir aunque tuvieras 0 ingresos? Y ahí es donde empieza el concepto de 3, 6, 9 meses. Por eso nosotros, o por lo menos, no sé si nosotros, o por lo menos te lo voy a decir individual y vos me lo secundás y pensás igual. Yo siempre he pensado que si usted quiere comenzar a emprender, no emprenda con dinero ajeno. Emprenda con una base propia que le permita poder sobrevivir mientras el negocio genera. ¿Te recordás cómo cuando tuvimos también inmigrantes que tuvimos a Joel Tumax? Ajá. Que él inició un emprendimiento en el cual él estaba laborando y de los recursos que le venían de su trabajo fijo, ayudaba al emprendimiento, luego su esposa se encargó de llevarlo adelante y cuando ya fue demasiado grande, pues entonces dejó su puesto de trabajo para dedicarse totalmente a la empresa. Pero eso lo que demuestra es el concepto de la escalabilidad que puede tener un negocio. Si tal vez queremos tener 1 millón de ventas, pero tengo el capital como para soportar mientras llego a ese 1 millón de ventas, o puedo empezar con 100. Y entonces con esos 100 voy manejando el flujo y entonces esa misma 100 va generando flujo para 1000 y de 1000 para 100,000 y de 100,000 para el 1,000,000. Entonces a veces creo que queremos comer el mundo y la pregunta es, ¿tenemos los ingresos para poder comernos eso? Porque después, hay otra de las cosas que están en el tema de emprendimiento, que es otra de las cosas importantes, es las implicaciones y responsabilidades fiscales. No solo es el negocio, es lo que tenemos, nuestro derecho de piso por estar trabajando en el país donde trabajamos. Y eso es algo que usualmente en flujo de caja, si se recuerdan cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿te acuerdas que lo platicábamos mucho? Las empresas que sobreviven o quiebran no es por ganancia, es flujo de caja. Flujo de caja. Entonces, flujo de caja es puro ingreso que tienes que guardar para soportar hasta ese tema. ¿Por qué es importante? Suponete que logramos conseguir un cliente grande y facturamos el 1,000,000. Pues yo tengo que pagar esos impuestos del 1,000,000, pero no necesariamente ya recibí el 1,000,000 en mis arcas.
Entonces, y no todo el millón es tuyo. Y muchas empresas quiebran por crecer más allá de lo que su flujo les permite. Y tu socio gobierno no está esperando, no está preguntando él no espera nada. Todo está inmediatamente. Y viéndolo desde un punto de vista todavía filosófico, esos impuestos, que es, ojalá que en el país que usted esté escuchando utilicen bien esos recursos, van a regresarle a usted en mejoras en carreteras, en seguridad, en un montón de cosas. Efectivamente, pero es que por eso le dije filosóficamente, es decir, esa es parte de lo que los ingresos que generan, de los cuales usted paga impuestos, también usted los vea reflejados en beneficios, llamemos que son para toda la ciudad o llamemos comunidad en la cual usted se encuentra. Así es, entonces hemos estado platicando de varias de las cosas importantes y al final también hablamos hasta de si queremos comprar algo, tenemos que tener el ingreso. Entonces el poder para pasarla bien también, querés irte de viaje, querés hacer algo, vas a necesitar un poder de compra. Y eso solo quiero recalcar, estamos hablando de ingresos, no endeudamiento, solo porque eso es bien importante, que lo vamos a hablar cuando hablemos de gastos y de riqueza, pero ingresos es más sano financieramente limitarse de adquirir un bien para ahorrarlo y comprarlo de contado, que hasta le pueden dar descuentos, a financiarlo que le va a cobrar intereses. Depende, es 100% nuestra disciplina de decirle a mí mismo, espérate. Tiene paciencia, chill, en inglés, relajado, no te afanes. Pero bueno, hemos compartido algunas que fueron bastantes, si usted se da cuenta, razones de importancia por los cuales nosotros deberíamos procurar generar la mayor cantidad de ingresos posibles. Inclusive, tal vez valdría la pena que no lo pusimos por acá, pero lo voy a poner ahora, también para que usted pueda cumplir lo que nosotros procuramos en el tema de trascendencia financiera, que no sea solo para que usted tenga, haga y deshaga, sino que usted también tenga más que suficiente para ser de bendición para una mano amiga. ¿Cómo usted puede bendecir al prójimo si no tiene nada? Yo creo que todos tenemos algo siempre que poder dar, pero suponiendo que no tenga nada, ¿por qué no realmente buscar tener ingresos para poder bendecir al prójimo? Para poder ser de ayuda a una persona que necesita y que sea usted el que dé y no necesariamente el que reciba. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa. Si usted está en necesidad y usted está siendo un receptor, enhorabuena. Pero ¿qué tal si usted dice, esto que hicieron por mí, yo lo quiero hacer por alguien más? Les recuerdo, lo mencioné en algún programa con anterioridad, pero creo que es válido volverlo a recordar, cómo surge el área filantrópica de Tony Robbins. Tony Robbins, quizás el conferencista mejor pagado del mundo, en el cual él no tenía para comer un día de gracias y llega una persona extraña que no conocía a nadie en casa y les dijo, buenas noches, yo les traigo a ustedes una comida, espero se la disfruten. Y eso provocó, en el caso de Tony Robbins, siendo un jovencito a esa edad, cuando recibió ese recurso, él dijo, ¿cómo un extraño puede interesarse en nosotros? No nos conoce, no sabe quiénes somos. ¿O por qué lo debería hacer? ¿O por qué lo debería hacer? Y él dijo, yo voy a devolver, algún día voy a devolver esa generosidad que él tuvo hacia nosotros. Y hoy por hoy, no sé, son cientos de millones de alimentos que han podido, a través de la fundación de Tony Robbins, obsequiarle a cualquier cantidad de personas. Gracias a esa persona que se tomó un total desconocido en darles ese plato de comida. Te lo voy a poner así. Sabes que una de las frases más reconocidas que tengo en el mundo de los clubes rotarios es que ser rotario es devolver un poquito de todas las bendiciones que hemos recibido en nuestra vida. Así que va muy en congruencia con eso. Pero una de las cosas que hemos estado mencionando, pero realmente le van a sacar carne, y acuérdense, esta es la tarea que le estamos dejando en este episodio, es que les vamos a hablar de los tipos de ingreso. La tarea no es que me cuenten o nos cuenten con César cuál es el que tienen, es cuál quisieran desarrollar para poder tener una mayor diversificación de sus ingresos o tener varias fuentes de ingresos. Así que si tienen el papel y lápiz, y si no, escuchen el episodio en el podcast, aquí van los tipos de ingresos y escojan cuál les gustaría enfocarse en la próxima semana. Empecemos con el primero, que son los ingresos activos. Son aquellos que requieren de la participación directa y activa de una persona para ser generados. Léase cualquier ingreso que está generado a través de tu hora hombre. Esto se obtiene a través de un trabajo o servicios de tercerización, por ejemplo, que se están prestando.
Algunos ejemplos: el salario cuando nosotros estamos en una situación de dependencia en una empresa. Puede ser honorarios, o pueden ser, si es 100% variable, comisiones basados en el modelo de ventas. Todos estos requieren, es como la renta de la hora hombre nuestra, y por eso es que es activa. Si yo no trabajo, no tengo ingresos. Por ejemplo, es uno de los que voy a poner un ejemplo donde se vuelve complicado. Esto es los doctores o los abogados. Si ellos no llevan a trabajar un día porque no estaban enfermos, no generan ingresos ese día. No. Versus alguien que está en dependencia, que si se enferma, pues uno puede tener el ingreso porque tiene ciertos días disponibles por enfermedad. Es el modelo de ingresos activos. Es mí mismo genera le asignó una hora, obtuvo X por esa hora. ¿Es bueno o es malo tener ingresos activos? Es bueno. Ajá. Y es malo. ¿Por qué? Es bueno porque entonces puede haber una correlación de esfuerzo, pero es malo porque nos estamos limitando a nuestras 24 horas de vida que tenemos. Entonces, si yo quiero generar ingresos adicionales, ya no puedo depender de mí, porque si no, solo son mis 8, 10, 12 horas que estoy trabajando los que van a generar dichos ingresos. Te lo voy a complicar o le voy a poner más salsa a esos tacos. ¿Qué pasa si el ingreso es exageradamente bueno? La pregunta es, ¿estás preparando para cuando el día que ya no vas a poder estar tanto tiempo ahí? Pues está bien, pero vamos al punto en el que ese es el que quería yo decirle a usted, amigo. Muchas veces pensamos que la única forma realmente buena o efectiva de tener ingresos es teniendo un negocio propio. Yo voy a desmitificar eso. Usted puede ser la persona, el gerente general, el gerente financiero, y ganar muy buenos recursos y tener usted unos ingresos activos muy buenos. Y usted sentirse realizado de que tiene la estabilidad, de que le van a pagar a fin de mes, de que usted tiene su escritorio, de que usted tiene... Yo sé que todo tiene un riesgo, nadie tiene asegurado su puesto, nadie tiene asegurado de que la empresa continúe, pero esa es la vida, esa es la vida. Entonces, los ingresos activos realmente tienen su, como bien lo dijo Mario, su parte buena y su parte complicada. La parte buena, ¿sí? Te la voy a contestar. Yo creo que todos nosotros debemos de empezar nuestro modelo de ingresos a través del modelo activo para conocer lo que es la generación de otro tipo de ingresos. Y casi que tendría que ser un prerequisito, ¿no crees? Porque no tenés la experiencia. O sea, y entonces no sabes... lo único que tenés para ofrecer es tu tiempo. Lo único que tenés, ese es tu capital. Ese es tu capital, que nadie te lo puede quitar y todo el mundo lo valora. Tu tiempo y tus destrezas. Ahora, ¿cuánto me pagan por esa hora, hombre? Hablamos de desarrollo profesional. Depende de cuánto tengamos nosotros en nuestro portafolio, nuestra cantidad de cosas que nosotros sabemos hacer y que, lo voy a poner de una forma un poco técnica, de nuestras competencias laborales. Entre más competencias o más especialidades tenga, mejor va a ser ese ingreso activo por hora, hombre. Te voy a contar algo que pasó recientemente. Usted sabe que tengo una corredora de seguros y estaba sentado en una mesa en una actividad de seguros y estaba una persona a la par que no conocía, una persona mayor que yo, y me dice, mira, y contame, tenés agentes en tu corredora, es decir, vendedores, ¿verdad? No, perdón. Tenés agentes bajo tu cargo, no es que sean vendedores propios, sino que tienen sus propias agencias y que uno simplemente los arma para que estén listos para poder ir al mercado. Y digo, no, la verdad que no, por esto, por aquello, por lo otro, y le di 1000 razones. Y él se tomó el tiempo de aclararme la cabeza de muchos prejuicios que tenía el tema. Pero uno específico que se relaciona con el tipo de ingresos activos me decía, lo que no has logrado ver quién es la persona apropiada para esa actividad específica. Y me dice, ¿ya te has puesto a pensar en los jóvenes que están ingresando a lo laboral? Sí, Leo, que tienen un sector en el cual pues su círculo social tiene un potencial de compra de seguros. Pues sí, Leo, pero ¿por qué habrían de hacerlo en seguros y no otra cosa? Entonces me dice, mira, ¿cuánto gana un universitario con su primer trabajo? Básico. Suponete que va a yo sé que no te gusta que les diga call centers, pero ¿cómo se llama? Un centro de contacto. Un centro de contacto. Pues bien pagado, $1,200. Sí. $1,200 con 2 idiomas, me imagino que ya para ganar esa cantidad de recursos. Sí. Mínimo 2 idiomas.
Y decís, sí, una gran mayoría van a este tipo de actividad por esa cantidad. Y me refleja la persona y me dice, ¿y vos crees que con el tiempo invertido, si no mucho menos, podrían ganar ese dinero o más en el área de seguros? Y yo dije, tiene toda la razón. ¿A qué quiero yo llegar a decirle con todo esto? Es de que realmente nosotros tenemos que estipular cómo podemos nosotros tener el mayor ingreso activo dentro de las capacidades que tenemos en dinero, en tiempo y en destrezas. ¿Te recuerdas que hay una frase que menciono constantemente, que las personas no saben lo que no saben? Correcto. Entonces, una de las cosas para poder hacer lo que acabas de mencionar es explorar las opciones que pueden haber de ingresos de cosas que te apasionen. Así es. Ahí es donde puedes empezar a encontrar algo que te genere ingresos sustanciales de una forma activa. Ya vamos a hablar de pasivas idealmente, y específicamente de algo que te genera el retorno emocional que te apasiona hacer. A ver, le voy a regresar y otro spoiler más que se llama de esta película Million Miles Away, o Millones de Millas de Distancia, en la que esta frase está en el tráiler, así que ahí sí no hay pena de decir el spoiler. Sale el protagonista y dice, todas las decisiones que tomé en mi vida fueron para llegar a este punto. Y obviamente fueron muchas decisiones difíciles y complicadas, pero todas estaban pensadas con el fin en mente. Y es algo que en base a este aprendizaje le decía a mi hija, mira, no importa pensar dónde te sentirías realizada de estar dentro de 20 años. Toda decisión que tomes, aunque no sea una línea recta directa de A a B, qué decisión que tomes, sepas tú que puede llevarte o encauzarte a ese punto. Es que yo quiero ser diseñadora de modas y te vas a ir a hacer contabilidad en un banco. Posiblemente no es el camino más expedito, sino cómo puedo hacerlo, porque ya se va a volver una cosa muy fácil de decir si tomo o no tomo esta opción. Sí y no. Y te voy a decir por qué estoy en medio de acuerdo. Y es que nosotros... Te quedas ahí y me lo vas a decir cuando regresemos de importantes mensajes para usted, donde Mario me va a discutir mi punto. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando. Recordamos, estamos hablando sobre ingresos, primer episodio de la serie Finanzas Personales 101, en la cual estamos conversando sobre los tipos de ingresos. Particularmente nos quedamos, o dejé a Mario con la plena vía de que está de acuerdo o no, o está en desacuerdo del comentario que recién hice. Así que ahí está, dele con todo. Te lo pongo así, nosotros tenemos que estar claros que a veces debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Entonces, yo quiero ser diseñador de modas. Es probable que el concepto de picar piedra, yo tendría que agarrar un trabajo que tal vez no es el del máximo retorno emocional inmediato, pero tiene un valor para mi crecimiento, para llegar a la meta. Tiene un ingreso activo que te permitiría ahorrar para poder hacer lo que querés. Entonces, no solo el ingreso activo, sino que te da la flexibilidad de generar lo que platicamos de niveles de endeudamiento, capital, etc. Entonces, cuando ustedes piensen, y esto pasa mucho con los jóvenes actualmente, tenemos que enfocarnos no solo en la gratificación inmediata, sino cuál es tu plan de carrera, tu sueño máximo y qué debes de hacer para poder llegar a dicho sueño. Sí. Entonces, a veces no es lo ideal, el concepto de un trabajo que no es el ideal, pero es crítico para que cumpliendo eso pueda llegar al siguiente nivel. Entonces, pero bueno. Te la doy y todavía le añado algo adicional donde está la ligera variación en cuanto a mi comentario. Suponete que tenés opciones, porque aquí estamos hablando de que tu única alternativa era estar en la contabilidad de un banco, y no estoy hablando mal de eso, sino por función del ejemplo de diseñador de modas. Fue lo que se me ocurrió lo más opuesto a. Pero suponete que tenés algo que está relacionado con moda y te están pagando mucho menos, o la oferta financiera es mucho menor o considerablemente menor a la que te dan en el banco. Ahí es donde, otra vez, ahí está la tela de duda. Yo le digo, si yo puedo darle un consejo a mi hija, le digo, te vas hacia el lado de la moda. Que eso es lo que te querés ver en esa área, aunque sacrifiques recursos. Depende cómo va a ir tu plan de desarrollo, lo que te mencionaba. O sea, puede ser que uno tenga que ver más en exponerte hacia la industria donde querés estar, o el otro es tener una fast track, le llaman, que es una pista rápida para generar el capital para poder después entrar a la industria que querés. Entonces ahí sí depende del criterio de cada uno. Perdés aprendizaje, experiencia. Es que el tiempo
tiempo, que es Bueno, lo que más está caro. Es más, eso de carreras me está llamando la atención, que hablemos un poco de las carreras universitarias. Está interesante. Si usted cree que deberíamos hablar aquí en Trascendencia Financiera sobre el tema de las carreras universitarias, pues escríbanos, más 502 59 19 05 42. Y como le hemos dicho, a menos de que sea una cantidad absurda de comentarios pues bueno, si no, seguiremos nosotros creyendo o suponiendo que es el mejor contenido para poderle proporcionar. Así es. Entonces ya hablamos bastante de lo que son los ingresos activos, pero ¿qué tal si hablamos de los pasivos? Sí. Que son aquellos ingresos que se generan de manera automática y con mínima intervención activa de la persona después de haber realizado una inversión inicial o esfuerzo considerablemente previo. Aquí vienen dos palabras claves. No es hubo magia, me gané la lotería y ahora estoy generando un montón de ingresos. Es que hice un esfuerzo sustancial o inversión sustancial en un momento que ahora está generando ingresos que no requieren de mi involucramiento mayor, Sí. no desentendimiento. No. Porque cualquier ingreso pasivo desatendido Se tiene acaba. su vida útil muerte. O sea, ya sea tiene que te lo corta, roben, ya sea que deja de existir O pierda valor. pasa algo. ¿verdad? Ejemplos de los ingresos pasivos, ya tuvimos una serie, también búsquela en Trascendencia Financiera relacionada con ingresos pasivos, pero una de ellas es que usted tenga rentas, ¿verdad? Que usted tenga ingresos por renta de una propiedad, que le está pasando una cantidad de recursos. Ojo, no significa que no le está poniendo gestión, pero sí debe dedicarle algún tiempo. Dividendos. Usted es accionista de una empresa y le están llegando ciertos dividendos con determinada frecuencia, pues bueno, es un ingreso pasivo. Regalías, cuando usted desarrolló algo y le están pasando una regalía, como por ejemplo usted escribió un libro, lo envía a un editorial o a través de digital y por cada compra que se hace de ese artículo usted recibe una cantidad. Es decir, usted no está vendiendo su libro en todo momento, ahí deja de ser pasivo, ahí es activo, porque usted está buscando a los compradores, pero si alguien lo está vendiendo por usted y solo le están pasando una cantidad de dinero, ahí se vuelve pasivo. Y quizás la más fácil de entender de todas son los intereses. Cuando usted agarra sus recursos, lo lleva a una institución financiera, usted está durmiendo y está generando intereses. Pocos o muchos, eso ya es otra harina de otro costal, pero los intereses es un ingreso pasivo del cual usted no está haciendo nada y está generando un ingreso. Entonces, se dieron cuenta que hay dos grandes categorías. Activos, donde yo tengo que estar involucrado. Pasivos, que tengo que estar menos involucrado, pero no desatendido. Pero una de las cosas que les ofrecimos para la tarea era ver estos tipos de ingresos un poquito más a detalle. Entonces vamos a empezar con uno de los tipos que me llamó la atención, que es el ingreso de capital, que son ingresos obtenidos por la venta de activos de capital o por la inversión en diferentes instrumentos financieros. Vamos a hablar de ejemplos porque eso sonó muy técnico. La primera, como ganancia de capital, es un beneficio obtenido en la venta de un activo, como vender a las acciones de una empresa o vender la participación en una propiedad o bienes raíces. En pocas palabras, alguien viene y compra una acción o una propiedad a bajo precio y lo vende a un mejor precio. Esa diferencia es lo que se llama ganancias de capital. Ganancias de capital. Que usualmente, pero que usted sepa, también va a tener que pagar sus respectivos impuestos porque el gobierno también quiere sus ingresos. Así es. Entonces, Ese es el socio perenne. Mientras usted viva pegado a la tierra, va a tener que pagar impuestos, no importa dónde. Por el cambio de valor y por mantener la propiedad, que esa es otra cosa que pues solo para que tengan idea. Otra de las cosas que tenemos también son los dividendos. Eso es cuando nosotros invertimos y somos accionistas de una empresa donde cada cierto tiempo, algunos los hacen anuales, semestrales, trimestrales, reciben dividendos. ¿Dividendos qué es? Nada más que agarrar todas las utilidades de la empresa y dividirlo en la cantidad de acciones y darle su pedacito a cada quien. Exacto, el cual se estipula vendiendo los socios si se va a distribuir todo, se va a distribuir una parte o en qué frecuencia. Todo lo hace a través de un socio. Recomendación, hablando de, como dice César, que tengo oportunidad de trabajar con mi hermano, con mi esposa, con mi otro hermano también. Reglas claras, anticipadas, antes de que cierre el año. Este año las utilidades vamos a dejarlas, dividirlas en esta forma. Mejor si tienen un acuerdo de accionistas. Eso también ya lo pueden buscar en los podcasts porque hemos hablado de temas de legado y patrimonio y accionistas y todo eso. Pero también les recomiendo reglas claras antes. Y el último, en temas de ingresos de capital, también habla de las ganancias obtenidas por intereses. Eso significa... O retornos de inversiones. Sí. Vos tenés un capital que pusiste a trabajar, por ejemplo, o lo invertiste en Bitcoin, por decir algo,
Y si tenés un retorno, ese retorno vos no hiciste, o sea, vos no fuiste a Bitcoin a ver cómo hacías una empresa en minería. No. O sea, simplemente subió, metiste el dinero, generaste ingresos y venga para acá. Recuerden en Bitcoin solo una cosa, no existe este ingreso de interés hasta que ustedes no lo vuelvan dinero tradicional, quetzal, dólar o fiat, le llamamos nosotros. Así que ustedes pueden tener ciertas inversiones, pero no tienen ninguna ganancia capital hasta que lo vayan a sacar. Que es, para este caso es, yo sí quiero tenerlo porque quiero tener un retorno de mi capital generado. El valor es más alto, lo liquida y ahí tiene usted ese ingresos de capital. La siguiente categoría, ingresos residuales. Este es uno que es menos común, pero es bien interesante. Dice, ingresos obtenidos continuamente después de un esfuerzo inicial generalmente asociado a la creación de contenido, ventas o inversiones que generan retornos regulares. Voy a hablar uno que es muy sencillo, que todos pueden entender, es las regalías por propiedad intelectual. Yo generé hablemos de música. Curso. O un curso donde nosotros generamos, por ejemplo, una obra musical y cada vez que alguien quiere usar esa obra musical debe de pagar esas regalías o ese derecho de uso de esa propiedad intelectual. Una canción, un Las jingle. canciones, sí. O sea, póngase a pensar, porque a veces puede decir, si eso no me aplica a mí, ¿qué es lo que usted puede hacer que le implique un ingreso residual por regalías de propiedad intelectual? Yo quiero contarle, conozco a una persona que su papá hizo un software. Un software, obviamente no tengo detalles, no soy una persona técnica al respecto, pero que fue muy bien recibido ese software. Y le puedo decir, el papá se murió, su papá y mamá murieron. Los hijos continuaron y hasta donde recuerde yo, la última vez que tuve contacto con ellos, ese software seguía pagando. Entonces, usted puede pensar, sí, pero ¿y cómo hago? Que es algo que usted cree que puede hacer, que puede reutilizarse, que usted puede tenerlo también un ingreso por regalía de propiedad intelectual. Y se oye, se oye muy inaccesible. Pero hay algo que usted puede hacer, que lo puede patentar, que lo puede registrar, que se vuelva algo propio. Miren, es algo bien interesante. Le voy a decir algo. ¿Qué tal si usted hace alguna situación que usted sabe que puede ser de utilidad y lo registra y ya después vende el derecho o el acceso o las regalías por la propiedad intelectual a una empresa que lo puede necesitar? No tiene ni siquiera que vender la totalidad, sino que le paguen una regalía por uso. Ese es un modelo bien pasivo. Bien pasivo. Bien pasivo. Es que todo lo que estamos hablando ahorita va a caer de algún lado entre lo pasivo y lo activo. Ok, entonces otro de los que tenemos de ejemplo es ingresos por afiliación, que son comisiones ganadas por referir clientes o productos o servicios. Este es el clásico de lo que son los influenciadores, que lo que utilizan es la audiencia y la comunidad que han generado para promover productos y servicios y ellos ganan básicamente una comisión. ¿Se recuerdan que eso era dentro de al affiliate marketing? El affiliate marketing, mercadeo de afiliación. Inclusive el siguiente, que es el ingreso de una red de mercadeo, donde pues ahí sí te damos productos, tú los vendes y te ganas una comisión. Que ese es el clásico ejemplo de cuando te tocan vender productos de belleza o productos de cocina. Limpieza. Ese es el modelo también. ¿Cuál de estos te llama la atención? ¿Cuál de estos es tu tarea? Más 502 59 19 05 42. Hasta ahorita, ¿cuál te ha llamado la atención? Escríbenos para saberlo y al final del episodio te encargamos que nos mandes el que más te gustó, que vas a poder aplicar en la próxima semana. De hecho, solo quiero hacer una breve diferenciación de los dos que mencionó Mario, que podríamos pensar que es lo mismo. Afiliación es que usted dice, yo soy el influencer, y usted puede ser el influencer en su minicírculo, decir, este producto creo que es bueno y todos lo deberían comprar, y tiene un link particular o tiene una comisión y todos los que le compran le pasan una cantidad. Multinivel es, por ejemplo, como mencionaba Mario, artículos de belleza, de limpieza y demás, en el cual usted pone a personas debajo de su red, por decirlo de alguna forma, y de todo lo que es los que están dentro de su red venden, usted gana un poquito. Eso significa que usted activamente no está haciendo mucho porque otros están vendiendo y usted se está quedando con un porcentaje. Sí, ¿no? Y te voy a decir por qué también veo una diferencia. La afiliación es donde nosotros generamos en nuestra audiencia la oportunidad de poder venderle y que alguien más haga el proceso de venta. En un modelo de mercadeo de red, yo tengo un modelo activo de generación de ventas a través de otros. Sí. Entonces la diferencia es, uno es yo refiero y gano comisión, y en este es yo estoy creando un modelo de generación de ingresos a través de otros.
Correcto. Ese es más o menos el modelo, como yo lo veo. De hecho, creo que tal vez no lo expresé de la mejor forma, pero sí, ese es el punto que yo le hubiera dado exactamente. Ahora hay otros que son ingresos que se llaman de transferencias, que son ingresos recibidos sin una contraprestación directa de trabajo o inversión. A menudo son proporcionados por gobiernos, entidades privadas como asistencia y beneficios. Como estamos hablando, ingresos como un todo es cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un subsidio. Y esto pasa, por ejemplo, muchas veces en los gobiernos con determinado tipo de sectores, como por ejemplo la gasolina, el transporte, y se recibe un subsidio, eso es un ingreso. Es decir, las canastas solidarias y este tipo de cosas. Las pensiones. Si usted está recibiendo una pensión de parte del gobierno porque se jubiló o está recibiendo una pensión a nivel privado porque se retiró, eso también es un ingreso que se considera ingreso de transferencia, porque ya no está trabajando activamente, sino es parte de los recursos que recibe por reconocimiento a lo que usted desarrolló en determinado tiempo. Como en Trascendencia Financiera lo escuchan en múltiples países, voy a hacerle una mención en si estás viviendo en Estados Unidos, es el famoso 401k, el 401k, que es un modelo de jubilación privado, si queremos llamarlo así, subsidiado. Como dirías vos, voy a tener una ligera diferencia con vos porque ese es privado de recursos que yo metí, de los cuales yo estoy teniendo un retorno no me están dando por. Entonces una pensión, por ejemplo, en el caso de Guatemala, es que te jubilaste y que te va a pasar de parte del IX, te va a pasar una renta que vos decís... Que sería el equivalente a una pensión en ese caso. Por eso digo, uno es privado y otro es público. Sería por ahí más o menos el concepto. Lo que pasa es que en el privado sos prácticamente vos el que estás generando tu fondo de ahorro, te lo ponen a invertir y te va a dar una plata. No es algo que te está dando alguien per se, sino es el retorno que obtienes del recurso que pusiste a trabajar. Sí. Otra de las formas que también hay en ingresos de transferencias es el tema de becas, donde se otorga un apoyo de educación, ya sea porque sea tu educación o un tema de investigación, es muy común y eso usualmente pasa en las universidades. Y creo que es válido pensarlo, porque a veces pensamos es que cómo puedo generar más ingresos para entrar a la universidad y a la carrera que yo quiero. Pues quizás una forma que no hemos considerado es el ingreso de transferencia de una beca, de ir literalmente a decir... yo quisiera tener la posibilidad de acceder que se necesita A, B, C o D y listo. Y esa es una forma de ingreso. Así es. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que eso también aplica hasta cuando estamos trabajando en temas de beneficencia, donde a veces hay ayudas y donaciones que se recibe sin esperar nada a cambio. Esto, ¿cómo es que se llamaba aquel que era? Non-refundable funds, que eran fondos no reembolsables o retornables, que a veces pasa cuando tenemos organizaciones benéficas que reciben donaciones para apoyar su causa. Ahora le voy a dar un ligero twist, diríamos, una ligera variación sobre esto. ¿Qué tal si usted tiene algo que vale la pena poderlo dar, pero no hay alguien que pueda pagárselos? Usted tiene algo muy bueno para cierto tipo de necesidad, pero no pueden, de alguna forma, la persona que recibe no lo puede pagar. ¿Qué tal si usted busca un sponsor, busca a una institución, busca a un donante que él pague el que usted realice ese servicio? ¿Por qué? Porque tiene pasión sobre el proyecto, porque le gusta lo que hace y usted es la persona que físicamente lo va a hacer. Entonces puede tener esa ayuda o esa donación para poder usted dedicarse a hacer eso. Así es. Entonces ya hablamos en el tema de ingresos de transferencia, los residuales, los de capital, pero uno de los que realmente cuando queremos emprender es el más importante es el ingresos por negocio. Son aquellos ingresos generados por la operación de un negocio propio, donde el propietario es responsable de las decisiones y del desempeño de la empresa. Algunos ejemplos: ingresos por venta de producto. Estamos muy claros de que si recibes un producto, lo mejoras y lo vendes a un mejor precio o lo distribuyes a un lugar donde tienen las necesidades de las personas, eso es lo que es un ingreso de venta de producto. Puede ser o producto, si es un producto físico que estás trabajando, o servicios, donde estás hablando ahí sí de la hora, hombre, un poquito de la prestación de los servicios, como lo que es, por ejemplo, desde hablábamos de abogados, de doctores, hasta temas como, por ejemplo, en un salón de belleza donde se le hace cortes de cabello. ¿Sí? Ese es un servicio. Y dentro de la línea de negocios, también recuérdese que puede tener en consideración los ingresos por franquicias. Recuérdese que tuvimos una serie completa de franquicias, que es que usted franquicie su negocio o que usted sea parte de una franquicia ya existente para que usted pueda generar estos ingresos por negocio. Esto es por dos vías. Otra de las categorías de ingresos es los ingresos de la economía colaborativa. Oigan que son ingresos obtenidos a través de las plataformas que facilitan el intercambio
o uso compartido de bienes o servicios entre particulares. ¿Qué Palabras sencillas. Es utilizar el recurso de alguien más para otros. Así es. Vamos a poner los ejemplos porque creo que en temas es más mejor, como dirían. Es más mejor y menos peor. El tener el ejemplo. Por ejemplo, uno de los temas es el alquiler del vehículo. El dinero se genera a través de alquilar un vehículo, a través de una plataforma. Por ejemplo, hemos utilizado Turo, hemos utilizado las... O sea, vos tenés el auto, pero no lo vas a usar entre semanas porque trabajas de 8 a 5. Sí. Entonces pones a que el auto trabaje para tu persona. En Estados Unidos existe, pues, en muchas partes del mundo, Guatemala aún no, esta opción de Turo en la que usted puede rentar su auto para que otra persona lo utilice en el tiempo que usted no tiene planificado hacerlo. Es un ejemplo para cuando tienes un vehículo y utilizas medios básicamente colectivos para moverte y el carro lo utiliza el fin de semana, pues lo alquilan entre semana para que alguien más le saque provecho. Otra opción que no estoy tan en la misma, llamemos que tiene mucha tela que cortar, pero la voy a decir porque existe mucho en Guatemala, es que la enorme mayoría de Ubers, las personas que se dedican a Uber y o taxis, no son dueños del auto. No, sino hay personas son que compran carros. empresas que compran los autos, los ponen a disposición de las personas y cobran una renta mensual o diaria inclusive, en la cual pues simplemente ellos pusieron el capital y el que está ejecutando el trabajo físico es otro. Ese gana por servicios. Ese gana por servicios. Otro es el alojamiento. Airbnb es la mejor forma. Tengo una habitación o una casa que quisiera a corto plazo poder alquilarla. Y el otro es lo que llamamos los trabajos de freelance. Hay un episodio dentro de cuando hablamos de los freelance casi que cómo poder hacer freelance. Vean ese. Ahí hay desde temas de diseño gráfico hasta ahora temas de inteligencia artificial. También se están empezando a hacer freelance de cómo poder hacer un ingeniero de comandos de ChatGPT. Ya se está haciendo también a través de freelance. Algo que es bien interesante, por eso hoy le estamos disparando un buffet para que usted pueda ver que hay muchas opciones de tener ingresos y para que usted pueda hacer la tarea que le dejó Mario. Que escoja uno. Así es, que escoja uno en el cual usted desea generar sus ingresos. Porque freelance, casi cualquier cosa se puede hacer hoy freelance y casi todos queremos alguien freelance. Y solo quiero aclarar un tema de los que hablamos en ese episodio. Para ser un freelance solo necesitas saber entre un 3 y 5% más que la población general. Así que si tú crees que has hecho un trabajo en aprender algo nuevo, eso puede ser tu programa de freelance. Fantástico. Vamos ahora a ingresos por innovación y tecnología. Son aquellos por los cuales se desarrolla y se hace la creación de aplicaciones, plataformas digitales. Algo que se está volviendo muy interesante, páginas web. Sí, es que es muy fácil, me dijo Mario, hacer una página web y efectivamente me puse a hacerla e incluso lo mencioné aquí, entren a mi página y díganme qué tal les parece y a los que no han entrado todavía, cesartanches.com, pero no es algo que todo el mundo ni quiere hacer, ni tiene el tiempo para hacer y estaría dispuesto a pagar por. Entonces ahí es donde nosotros podemos también tener una oportunidad de ingresos. Que mire, yo creo que hoy día no hay que inventar muchas cosas. Es lo que ya está, facilitárselo a alguien más. Así de sencillo. Sí, pero es que es bien fácil, solo, como dirían en tecnología, drag and drop. Solo es de arrastrar las cosas y poner, sí, eso es fácil para, otra vez, los 6 golpes a las tuberías. Para usted es fácil, para Mario, para mí, quizás no lo es, o no tenemos el tiempo, o no queremos invertir nuestro tiempo en eso, y estaríamos dispuestos a pagar para que alguien le dé los 6 golpes al martillo. Yo pago porque alguien haga más eficiente y más rápido las cosas que yo. ¿Por qué? Porque mi tiempo vale oro. Entonces yo necesito un freelance para poder hacer eso y eso es parte de la economía. Y estamos hablando de innovación y tecnología. Productividad y tiempo es lo más básico que hay ahorita. Si hay alguien que puede hacerlo más rápido, como por ejemplo el tema de aplicaciones, si hay un app para hacer esto, el ChatGPT en app es una de los ejemplos donde ya puedes hablarle y él te está haciendo un modelo de traducción inmediata cuando antes pagabas por eso. O sea, hay muchos ejemplos de esto. Te lo voy a poner todavía que mencionaste ChatGPT. Cuando estaba estudiando este ejercicio con mi hija que les comenté, se quedaba que no podía formular preguntas. No sabía qué preguntar o cómo preguntarlo. Y obviamente le estoy diciendo a una persona adolescente. Pero esto puede llegar a cualquier edad en la cual no sepan qué preguntar. ¿Qué tal si usted se vuelve la persona que puede hacer las preguntas adecuadas de lo que necesita una persona para poderle llevarle las soluciones que ni ella misma sabe cómo preguntar? Regresemos al punto. Si ustedes quieren estudiar un tema de tener ingresos por innovación y tecnología, saquen un curso de ingeniería de comandos para ChatGPT.
Ese vale oro ahorita. Ingresos por aplicaciones, ingresos por software. Si usted es una persona que sabe programar, utilice software. Y aprenda de blockchain. Ese es uno de los que le va... Sí, si hay desarrolladores para software de blockchain, créeme que ese es el futuro también. Sin lugar a dudas. Y si usted está en ese medio, va a entender todo lo que sea Layer 2, es decir, todo lo que está encima de la base 1. Mire, tiene... Nos falta. Ingresos por publicidad digital también. Si usted no es muy técnico, pero sabe cómo poder poner pautas, si usted hace una página web, usted comienza a ofrecer la pauta dentro de su página web, o si usted puede ofrecerle a otros, poderle venderle el espacio dentro de su página web, también es una forma de generar ingresos. Así es. Entonces, hemos hablado ya de aplicaciones, software, pero ahora podemos hablar también de ingresos por educación y entrenamiento. Estos son ingresos cuando nosotros compartimos conocimiento y habilidades a través de la enseñanza y el entrenamiento. En esto hemos estado mucho nosotros. Así es. Tenemos ahí cursos en línea, talleres y seminarios y hasta consultorías especializadas. ¿Qué es la diferencia? Curso en línea es asincrónico, donde las personas en cualquier momento podrían sacarlo. Talleres y seminarios, donde estás en tiempo real, pero es de uno a muchos. No es presencial, es en el momento, en vivo. Del momento, y es de uno a muchos, o el tema de consultoría, que es 1 a 1. ¿Y cómo puede usted saber si es uno o el otro? También va a determinar por su tiempo y lo que usted considere. Contenido digital, de hecho, lo vamos a mencionar brevemente, la creación y distribución de contenido en plataformas digitales. Tuvimos una serie completa sobre el tema digital, pero puede monetizar videos, hacer podcasts, blogs, volverse una persona de influencia en el área donde usted se encuentre. Ahora, estoy preocupado, César, porque todavía nos faltan muchos tipos de ingreso. Pues lo tendremos que dejar ahí. Lo tendremos que dejar ahí por el tiempo, pero... Solo, mira, uno quisiera cerrar esto. Alquiler de equipo. Este es bien interesante. He visto personas, fotógrafos, que son buenísimos fotógrafos, pero no tienen una buena cámara. Y hay personas que tienen la buena cámara guardada y la ponen a trabajar para que tome fotos y ganan una cantidad importante. Conozco una chef la cual le alquila todo lo que es su equipo cuando tiene eventos. Y yo le digo, mire, ¿por qué no invierte en ese capital? Mire, me ocupa mucho espacio y no tengo tantas veces para poderlo utilizar, que me es más rentable, valga la redundancia, rentarlo. Va. ¿Y qué tal si usted es el que lo renta? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita compramos recientemente una grúa específicamente para poder elevar a las personas a hacer los mantenimientos de jardines verticales. Pues estamos usándolo un 20% del tiempo. Actualmente estamos buscando un modelo para poder tener un operador tiempo completo para alquilar la grúa, para que el resto del tiempo no esté parada. Conocemos una empresa, que esta empresa, por ejemplo, tiene una avioneta en la cual podría decir, solo para que lo utilicen los dueños. No. Sí lo utilizan los dueños, pero la subrentan a su propia empresa y a otras empresas que necesiten utilizarlo y prácticamente pueden utilizarlo ellos de gratis. Y hay muchas empresas que hacen el alquiler de equipos de oficina, desde, por ejemplo, computadoras especializadas para diseño. No lo quiero comprar porque no lo uso todo el tiempo. Hay para eso, hay para monitores, hay para hasta todo el equipo de showrooms de apartamentos que se van a vender. Y para que no se vean solo la caja sin nada, hay empresas que lo visten todo el apartamento para que se vea precioso y se hagan más ventas. Y es temporal, así que también existen ese tipo de modelos. Pero nos quedan todavía 4 más formas de ingresos. Creo que los pondremos en el siguiente episodio. Lo veremos cómo lo podemos incluir, solo para que usted sepa. Tuvimos muchas alternativas para darle a usted cómo poder tener más y mejores ingresos. Llegamos al final, Mario. Espero, amigos, que hagan la tarea. ¿Cuál es uno de todos los que acabamos de mencionar que podrían aplicar? Empecemos a sernos conscientes. Van a explorar para ver si lo pueden ejecutar en el futuro, pero ya van a tomar una decisión esta semana de que van a entrarle a uno de estos modelos para diversificar y tener más formas de ingresos para poder brindar esa mano amiga. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.